Muy bien. Don Agustín Esquella nos hizo pasar susto. Lo vamos a perdonar. Está silenciado. Agustín, está silenciado. El micrófono. Agustín. Ahí sí. Aquí, ahí sí. Pues, darle la bienvenida. Nos hizo pasar susto. Ojalá no llegue tarde a sus sesiones de la Comisión Constituyente y ojalá sea como constituyente que creemos que va a ser un gran aporte al país. Aquí no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de su libro, La desobediencia. Aquí lo tenemos, fue editado por la Universidad de Valparaíso recientemente y yo quiero agradecerle que nos haya acogido el llamado desde la Fundación Futuro. Aquí estábamos rellenando, yo me creía animadora de Viña del Mar, hay profesores desde Arica hasta Chiloé que están en esta tarde de verano muy dispuestos a conversar con usted sobre la desobediencia. Y vamos a tener un conversatorio, y yo quiero partir diciéndole que en su libro, en las primeras páginas, usted pone comillas, 3 chanchitos desobedientes sin permiso de la mamá. ¿Quién no conoce esa canción? Tenemos una asociación hacia valorar la obediencia en todas sus formas, muy grande, y usted nos invita en una forma, a mi juicio, y yo creo que lo van a compartir conmigo mis colegas, yo soy profesora de historia, muy inteligentemente cuestionadora a reflexionar sobre qué es la obediencia, en qué contexto se debe, en qué contexto podría ser razonable una desobediencia. Usted dice que Erich Fromm, el gran escritor de El arte de amar, decía, de la desobediencia venimos, esa mujer Eva que pecó en el paraíso, que lo vemos en el Génesis, y hacia la desobediencia concluimos. Quiero contarle a nuestros auditores, no sé cómo se dice, que Agustín Esquella no es nuevo en esto de escribir libros, escribió uno sobre llamado igualdad, otro llamado libertad, otro llamado fraternidad, y esas palabras no son de él, son las 3 palabras que simbolizan la Revolución Francesa. También escribió un libro llamado Democracia, y ahora aquí estamos en este libro llamado Desobediencia, que él dice, ocupa una expresión que se repite mucho en el libro, que tiene mala prensa la desobediencia, versus la buena prensa que tendría la fraternidad, la libertad, y hoy en día ojalá la democracia siempre tenga buena prensa. Les quiero contar que el año 74, Agustín Esquella, en su tesis doctoral en Madrid, se tituló la tesis Derecho, Desobediencia y Justicia. O sea, lleva varios años, no los vamos a calcular, en esto de reflexionar en torno a la desobediencia. En el libro, él se protege un poco de no estar ni a favor ni en contra de la desobediencia. Él prefiere, ya les dije, con astucia, con una libertad que se agradece, profesor Esquella, definirla y contextualizarla más que categorizarla, pero queremos esta tarde provocarlo. Nosotros aquí somos educadores formados en el siglo XX y que nos toca transformar las vidas, tocar las existencias de los alumnos y alumnas, no vamos a repetir nunca más los 2 géneros del siglo XXI. No es fácil. En ese contexto, a profesores que están hablando, don Agustín Esquella, ¿qué es la desobediencia? Magdalena, ante todo, muchas gracias por la invitación que me hiciste a compartir este momento con un grupo importante de educadores del país, una profesión, un oficio, una vocación que yo en cierto modo también comparto, puesto que mi vida la he dedicado, si bien a la enseñanza en la educación superior, a la enseñanza del derecho, me siento muy a gusto con personas que en distintos niveles de la enseñanza también practican esta vocación, la sienten como suya. Tiene la votación encima de la cabeza. Bueno, como tú recordabas, yo vengo publicando en el curso de los últimos años pequeños libros, libros sencillos, libros didácticos, pedagógicos, destinados preferentemente a lectores jóvenes, que se hacen cargo cada uno de ellos de distintas palabras. Igualdad, tú mencionaste, libertad, fraternidad,
También hay un libro que se hace cargo de la palabra democracia, otro se hace cargo de la expresión derechos humanos. Está por aparecer en marzo otro que se ocupa de la palabra dignidad, que ciertamente es y será muy importante de cara al proceso constituyente en que estamos. Pero claro, hoy día estamos en el libro al que tú aludiste, que se hace cargo de la palabra desobediencia. Y sí, pues es verdad, las palabras que mencioné antes, igualdad, libertad, fraternidad, derechos humanos, democracia, son palabras que tienen buena prensa, o sea, son palabras con las que todos nos identificamos, son palabras que tienen que ver con nuestros mejores ideales políticos y morales. En cambio, la palabra desobediencia sí tiene mala prensa, porque desde niño, y desde incluso antes de ser niños, desde muy, muy pequeño, a lo que nos enseñan es a obedecer. Eso es lo bueno, eso es lo correcto, y no a desobedecer. Pero yendo ya puntualmente a la pregunta, y me acuerdo de Albert Camus, el notable ensayista y filósofo francés. ¿Qué significa desobedecer? Desobedecer significa decir no. Decir no a una orden, decir no a una ley, decir no a la decisión de un juez, si corresponde, decir no. No digo en el libro ni sostengo la tesis de que siempre debamos decir no, de que siempre debamos desobedecer. Lo que sostengo en el libro es una idea tan sencilla como que la vida nos pone a todos en distintos momentos de ella en el trance de tener que decidir si obedecemos o desobedecemos. Y que a priori, en principio, nadie puede decir que debamos obedecer siempre o que debamos desobedecer siempre. Tenemos que reflexionar, tenemos que deliberar con nosotros mismos y con los demás para decidir siempre reflexivamente si obedecemos o si desobedecemos. Entonces el libro, termino, no es una apología de la desobediencia, no es tampoco un llamado a la desobediencia. Mira que sería extraño e incluso un poco patético que un hombre de mi edad estuviera llamando a estas alturas a la desobediencia. No, no es un llamado a la desobediencia, tampoco a la obediencia, sino un llamado de atención a que cuando decidamos si obedecer o desobedecer a algo, lo hagamos siempre de una manera reflexiva. Y usted agrega, Agustín, una manera reflexiva y deliberante con otros, que se hace interesante que asumamos responsabilidades con otras personas. Existe la posibilidad, y usted lo pone en el libro, de que obedezcamos más bien por conformismo, obedezcamos por temor, por pasar piola. Usted mismo dice, el libro es de un lenguaje muy sencillo y a la vez muy sólido, y es corto, tiene 145 páginas y eso se agradece. A veces obedecemos para no meternos la pata a los caballos, para no distinguirnos del resto, para estar ahí en el montón. ¿Cómo podemos como profesores mirar? Es difícil hablar, ¿cómo hablar esto con nuestros alumnos? Porque uno dice, mira, vamos a conversar acá o leer un libro que es interesante, desobedecer, es medio arriesgado. ¿Cómo podemos transferirle a nuestros alumnos el decir, a veces el obedecer es una situación de statu quo, es una situación de egoísmo en alguna medida, de no enganchar y más fácil pasar entre medio de todos, ser parte del grupo, de la multitud? ¿Qué nos dice usted de eso en esto de la obediencia como algo de flojera, de dejar pasar, de negligencia? Bueno, a veces obedecemos verdaderamente por ese tipo de razones que desde luego no son las mejores, o sea, por inercia, porque estamos habituados a obedecer, porque creemos que siempre y en todo lugar, a lo menos a ciertas personas o a los gobernantes o a quien corresponda, les debemos algo así como una obediencia incondicional, en circunstancias de que no es así. Por ejemplo, claro, tenemos obligación de obedecer el derecho, por ejemplo, sobre todo
si este derecho ha sido producido en una sociedad democrática por autoridades a las que hemos concurrido todos a elegir a través del sufragio universal. Pero precisamente contra eso es lo que el libro pretende advertir, en el sentido de que aún en un régimen democrático de gobierno tenemos que reflexionar, no en general necesariamente, pero frente a determinadas leyes, por ejemplo, si lo que debemos hacer es obedecer o desobedecer. Tú lo decías muy bien, es complicado para quienes nos dedicamos a la enseñanza, quienes trabajamos con jóvenes, yo en la universidad, otros con adolescentes o con niños, hablar de desobediencia, porque lo que nosotros pretendemos, al menos en la sala de clase, es que los estudiantes obedezcan, ¿no? Obedezcan no en el sentido precisamente de que se adapten irreflexivamente a todo lo que podamos decirle, sino de que hagan uso de eso que llamamos obediencia reflexiva. Pero eso es lo que alienta la dificultad de una conversación con los jóvenes sobre este tema. Pero me parece a mí, y va a ser muy interesante escuchar las voces de quienes están participando de esta conversación, de que los jóvenes hoy, que están mucho más propensos a la desobediencia que la obediencia, admitámoslo, ¿cierto? Tal vez a través de esa conducta nos están llamando la atención no acerca de que quieren vivir sin reglas, no acerca de que quieren vivir sin ninguna autoridad dentro de la casa, en el colegio o en la vida ciudadana. Tal vez, me atrevo a conjeturar, lo que nos están sugiriendo con sus conductas más bien proclives a la desobediencia es que esperan otra forma de ejercer la autoridad. Tal vez los jóvenes hoy día no sean enemigos de todas las reglas, ni enemigos en principio de toda autoridad, sino tal vez a través de actos de desobediencia e incluso a veces a través de actos de violencia, tal vez, lo dejo planteado como un tema de discusión, lo que nos quieren decir es que esperan de nosotros, por ejemplo, los profesores, que tenemos autoridad sobre ellos, una nueva manera de ejercer la autoridad. Tal vez lo que esperan es eso y también nuevas reglas. No querer vivir sin reglas, sin ninguna regla, como sería el caso del anarquismo, ¿no? Sino más bien con otro tipo de reglas y sobre todo sobre otras maneras de ejercer la autoridad. Es algo que se me ocurrió sostener en este texto, que además Magdalena tiene la intención de no solo analizar ideas tan simples como las que acabo de expresar, sino también presentar brevemente la historia de varios desobedientes ilustres a lo largo de la historia de la humanidad, elogiosamente recordarlos, por supuesto, porque me parece a mí que es cierto que la obediencia ha producido en la historia de la humanidad muchos más problemas, mucho más dolor que la desobediencia. Es cierto, y más muerte, Desde luego. y más crueldad. Hay desobedientes monstruosos, dice ahí una profesora. Primero, las ideas no son sencillas, son profundas, y es de lo que queremos hablar. Ojo, los profesores no son elegidos. Ojo, estamos conversando con un Premio Nacional de Ciencia de Humanidad y yo aquí soy una chorá, pero en fin, ojo con decir, al ser electos democráticamente, que es lo que nosotros conocemos y valoramos la democracia, se produce una obediencia más razonable, porque los profesores no son elegidos. Uno puede decir, me tocó un profesor que a mí me carga. Yo igual le debo, aunque no sea elegido por mí el profesor o la persona que me da una instrucción, obediencia. ¿No será, agrego a lo suyo, don Agustín, el que la orden o la instrucción o la recomendación haga sentido? Tantas veces a uno le llegan instrucciones que no son ni buenas ni malas, pero son irrelevantes, no cambian mi vida. No tomes jugo ahora. ¿Pero por qué? Tengo sed ahora. No, el jugo se toma a las 5. Entonces también yo creo que hay una rebeldía
de los jóvenes y de los no tan jóvenes ante las instrucciones que no hacen sentido. Y esto nos está pasando no solamente con la obediencia o no, sino que con el aprendizaje, con la educación. El alumno se pregunta hoy día, ¿para qué me enseñan tal o cual cosa, los logaritmos, qué sé yo, Higgins, la República, los decenios de la historia del siglo XIX, si esto no tiene nada que ver ni me ayuda a mí hoy día? ¿Cómo transferir o cómo conseguiríamos una obediencia activa, voluntaria, a través de que las instrucciones o los contenidos con los que nos manejemos sean pertinentes, sean atingentes a la vida que nos toca, a las circunstancias que nos toca vivir? Eso quería agregar yo. Y usted quería contarnos, y a mí el que más me interesó, me leí su libro de adelante para atrás 2 veces, es el caso de Antígona. Esa mujer que desobedeció, cuéntenos su historia, que es bien entretenida y por Dios que tiene buena pluma para contarla. Bueno, gracias por ese comentario final, Magdalena. Las personas que ordenan algo, las personas que aspiran que otra cualquiera le obedezcan, tiene siempre que dar razones justificatorias de la orden, del mandato que emite. No porque alguien sea padre de familia o madre, en el caso de la vida familiar, no porque alguien sea profesor en el caso de la vida escolar, no porque alguien sea un gobernante elegido democráticamente, puede ordenar sin dar razón de las órdenes que emite. O sea, el que tiene una competencia reconocida, legítima, para ordenar a otros, tiene siempre que ser persuasivo. No basta con ordenar. Sí, a un niño pequeño que aún gatea y que no ha sido capaz de erguirse sobre sus extremidades inferiores y va desplazándose, Magdalena, peligrosamente hacia un enchufe donde va a poner los dedos, uno le puede y le debe gritar: quítate del enchufe, no vayas a tocar el enchufe. Eso es lo que hacemos. Y no da ninguna razón al respecto porque por lo demás, ese infante, ese niño, ese pequeño que no cumple 1 año seguramente todavía, no está en condiciones de entender el peligro que significa la acción que puede ejecutar. Pero lo que ocurre en la práctica es que damos órdenes, instrucciones, mandatos, ya no a niños, a personas adultas, y en consecuencia nada nos libera del derecho, de la obligación de dar razón de nuestras decisiones normativas. Todo aquel que emite, ya no digamos una orden, un mandato, porque suena un poco incómodo, pero todo aquel que tiene capacidad de producir normas para los demás, normas a las que espera que los demás se ajusten. Los padres en la vida familiar, los profesores, desde luego en la vida docente, los gobernantes en la vida ciudadana o política, tienen que justificar lo que señalan. Antígona es el emblema de la desobediencia. Cada vez que se habla de desobediencia, la figura de Antígona aparece y justificadamente. Es una mujer. Qué bueno que en el origen de toda discusión sobre la desobediencia hay un personaje femenino. Me resulta eso muy atractivo. Pero claro, convengamos también, Magdalena, que es un personaje de ficción. Antígona no existió. Antígona es el personaje de una pieza teatral célebre. Y lo que Antígona hizo fue ponerse de frente con una gran hidalguía, con gran valor y con muy buenos argumentos a un monarca, Creonte, que le había prohibido proceder a la sepultación de su hermano, que había fallecido a manos de otro de sus hermanos. Estos hermanos se habían enfrentado, uno de ellos había matado al otro, y el monarca decidió que el difunto no tenía derecho a ser sepultado porque él había provocado el enfrentamiento con el hermano que le quitó la vida.
y Antígona hace delante del monarca una larga y persuasiva exposición acerca del derecho que tiene toda persona a sepultar a sus deudos. Y argumenta en nombre del derecho natural, lo que es discutible, pero argumenta, como digo, muy persuasivamente, porque considera que la determinación del monarca de emitir una orden en el sentido de prohibirle dar sepultura a su hermano es injusta. Y una orden injusta, aunque sea de un monarca, no se cumple. El monarca, recordémoslo, le da la posibilidad a Antígona de salvarse, de no aparecer como una rebelde, porque le pregunta, bueno, ¿puede ser, Antígona, que tú en el momento en que decidiste sepultar a tu hermano no hayas conocido el decreto por el cual yo prohibía hacerlo? Por decirlo coloquialmente, Magdalena se la pone en bandeja benevolentemente para que Antígona diga, en verdad, monarca, en verdad, mi rey, yo desconocía tu decreto y por eso no lo obedecí. Y con eso Antígona se salvaba. Pero Antígona fue muy coherente, fue muy leal consigo mismo y con sus ideas, y no aceptó esa suerte de escapatoria que se le ofrecía, y lo que respondió fue que no, por el contrario, ella, según dijo, conocía el decreto de prohibición del monarca y ella lo incumplió. Y lo que argumenta no es en favor de incumplir las órdenes de una autoridad siempre, en todo caso. Lo que ella argumenta es incumplir esa orden, ese decreto de esa autoridad porque lo consideraba injusto. En ese sentido, Antígona es un ejemplo. Siguiendo con los ejemplos que usted pone en el libro, usted dice Sócrates, que me gustó esta frase, Sócrates sacrificó su vida a la obediencia. Todos sabemos la apología de Sócrates, la conocemos esa historia, 5 siglos antes de Cristo, y 20 siglos después de ello, Tomás Moro le entregó a la desobediencia le entregó a la desobediencia su libertad, fue encarcelado. ¿Cómo es el ejemplo de Tomás Moro que nos puede contar en otro contexto ya real? ¿Existió Tomás Moro en la Inglaterra de Enrique VIII? ¿Qué pasó con él? Claro, Tomás Moro fue otro de los desobedientes cuya brevísima biografía yo repaso en el texto, pero no completamente, sino por referencia al tema del libro, que es la desobediencia, porque Enrique VIII a Tomás Moro le exigió que bendijera su matrimonio después de haberse separado él de Ana Bolena, ¿no? Y Tomás Moro consideró que desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso, él era un religioso, habíase tratado de una conducta no aceptable desde el punto de vista, repito, moral, ni religioso, ni político, en la que había tenido el monarca y se le opuso. En consecuencia fue encarcelado. Fue encarcelado por negarse a reconocer un enlace que a él le parecía no había estado a la altura de lo que se esperaba de un monarca desde el punto de vista político, repito, pero tampoco desde el punto de vista moral y religioso. Y Tomás Moro fue encarcelado, y fue encarcelado con algo así como un paquete que él llevaba atado con una correa de 12 libros que le permitieron llevar consigo a la prisión para poder distraerse leyendo, y cuando él acabó de leer esos 12 libros, pidió a sus carceleros que le proveyeran de nuevos libros para continuar leyendo mientras estaba privado de libertad, y la respuesta de los carceleros fue tan cruel como suele ser la respuesta de los poderosos. No solo no lo proveyeron de nuevos libros para leer, sino que le quitaron los 12 libros que primitivamente él había llevado a la prisión. En este sentido, el libro, con personajes como Tomás Moro y con otros que el libro menciona, hay, por decirlo así, Magdalena, una suerte de flirteo con la desobediencia.
el libro no es un llamado a la desobediencia, pero tengo que reconocer que flirtea con la desobediencia. Es decir, si yo veo en un muro, en la calle, escrito la palabra obediencia y un poco más allá veo escrita la palabra desobediencia, yo no puedo ocultar que de una manera natural o instintiva mi espíritu se congratula más con la segunda palabra, con desobediencia, lo cual, sin embargo, no nos excusa, repito una vez más, del deber, de la obligación de reflexionar, de que cada vez que obedezcamos o desobedezcamos, estemos en condiciones de razonar frente a los demás para justificar nuestra conducta. Mencionaste a Sócrates, perdóname que me extienda un poco más en la respuesta. Sócrates, que está clavado en los inicios de la historia de esa actividad viejísima y noble que se llama filosofía, fue un personaje muy estimable. Muy estimable, primero, Magdalena, porque hacía una filosofía callejera. Sócrates no enseñaba en un establecimiento, no enseñaba como Aristóteles en un liceo, en un lugar donde concurrían los discípulos a enterarse de lo que el maestro sabía. No, Sócrates iba por las calles de Atenas interpelando a sus contemporáneos, a los que circulaban por las calles, especialmente a aquellos de sus contemporáneos que circulaban en pose de sabios, como si fueran los dueños, los poseedores de todas las verdades, y lo que hacía Sócrates era asediarlos con preguntas. De ahí viene la figura de Sócrates como un aguijón, ¿no? Los asediaba con preguntas tras preguntas. ¿Para qué? Para demostrarle a sus contemporáneos, especialmente a aquellos que presumían de ser sabios, de conocer todas las verdades, que no sabían lo que creían saber, o que sabían menos de lo que creían saber, o que sabiendo algo no disponían del lenguaje necesario suficiente para transmitir a los demás de manera persuasiva el conocimiento que tenían. Y con esa demostración a que apuntaba Sócrates, no quería fastidiar a sus contemporáneos, no quería ponerlos en ridículo, no quería aparecer sintiéndose él superior a sus contemporáneos. No, lo suyo era un método de enseñanza, un método consistente en advertirnos y a todos, en definitiva, que muchas veces no sabemos lo que creemos saber, o que sabiendo algo sabemos menos de lo que creemos saber, o que la tercera alternativa que mencioné, sabiendo, no todo, pero algo, no disponemos de las palabras en nuestra comunicación oral y en nuestra comunicación escrita para transmitir a otros ese saber. Pero Sócrates, tú sabes, fue condenado a muerte por dos cargos típicos contra los intelectuales, ¿no? Fue condenado a muerte por corromper a la juventud, de eso siempre se acusa a los intelectuales de vanguardia, y segundo, por no adorar a los dioses de la ciudad. ¿Y qué hizo Sócrates? Fue encarcelado en espera de que se ejecutara la pena de muerte sobre él. Sus discípulos consiguieron convencer a los carceleros de Sócrates, o los sobornaron, vaya uno a saber, para liberar a Sócrates. Pero Sócrates se negó a huir, se negó a aprovechar esa salida porque dijo, miren, injusta y todo, la orden de la asamblea que me condenó a muerte es una orden de una autoridad legítima y por tanto tengo que cumplirla. Y fue en ese momento en que por dignidad prefirió vivir la cicuta, prefirió beber el veneno antes que se ejecutara la pena de muerte sobre él. Pero yo ahí hago un punto crítico sobre Sócrates ahora, así como he hecho el elogio de su filosofía callejera, un punto crítico porque frente a una decisión injusta, como la que había recaído sobre él, lo que cabe es decir no. Y Sócrates dijo sí, me resigno, me someto a la decisión de la asamblea que me condenó porque tomó una decisión en el marco de sus atribuciones. Bueno, pero tal vez si Sócrates hubiera huido con sus discípulos, se hubiera aprovechado la oportunidad
que se le abrió en ese sentido, tal vez no habría sido la figura emblemática, la figura ejemplar que conocemos hasta ahora. Quizás, porque cómo poder estar uno en la cabeza de un filósofo que vivió hace 2500 años, quizás él se dio cuenta de que aceptando la condena pasaba la historia. y acabando con su vida, él iba a dar un ejemplo en el sentido más bien contrario de lo que yo digo. Bueno, figuras atractivas en el libro se revisan varias. Hay varias que son, Agustín, más ¿sí? contemporáneas del siglo XX y más políticas, por así decir. Martin Luther King y Mahatma Gandhi son dos figuras a las cuales la sociedad en su generalidad tiene admiración. Hay afiches de Martin Luther King, de Gandhi, están en nuestro imaginario colectivo como personas que, haciendo una desobediencia civil, no sé cómo llamarla, una desobediencia, lograron transformar en la independencia de la India, y por otro lado Martin Luther King logró la incorporación o cierta igualdad de derechos entre las personas de color y los blancos en Estados Unidos. Aquí, en Chile, ¿qué hacemos con ojalá los jóvenes no actúen como Sócrates y nos den la pelea a los profesores y nos discuten y nos generen diálogo? Porque usted hablaba en el libro, yo pongo comillas, deliberar moralmente, solo o en compañía de otros que vemos horizontal y no jerárquicamente, es la única manera de llegar a ser sujetos morales en el doble sentido del término. Sujetos que pueden saber qué es bueno para ellos y qué es bueno para los demás. A mí me llamó mucho la atención eso. Yo creo que primero estamos convocados a deliberar moralmente o éticamente, como lo quiera poner. La palabra moral está como más vinculada a la religiosidad, a la ética, a la humanidad, da lo mismo. Pero deliberar para saber lo que es bueno para mí, eso en general lo sabemos. Lo que nos cuesta saber es qué es bueno para los demás, que a veces pasa por algo que no es bueno para mí, ¿o no? Exactamente, exactamente. Hay autores incluso que establecen una distinción entre ética y moral precisamente sobre esa base. En un caso estamos pensando en lo que es bueno para uno y en el otro estamos pensando que es bueno para los demás. Cada vez que deliberamos en conciencia acerca de alguna acción que queremos que se ajuste al bien y se aparte del mal, cada vez que establecemos frente a una disyuntiva cualquiera qué es el bien y cuál es el camino para realizarlo, estamos obligados a hacer un trabajo de introspección. Tenemos que buscar la respuesta si somos personas adultas dentro de nosotros mismos y no ir a preguntarla a algún tutor, a algún maestro, a algún libro sagrado o a algún hombre sabio al que le reconozcamos la capacidad de mayor lucidez y capacidad de decisión que a nosotros mismos. Pero que la deliberación moral sea un acto de introspección, no significa que sea un acto que ejecutemos siempre en solitario, aislado de los demás. Muchas veces cuando deliberamos moralmente para discurrir acerca de si una conducta es buena para nosotros o si es buena para los demás, conversamos con los demás. Es decir, dialogamos. No con cualquier persona, ciertamente, pero en círculos de amigos, en círculos de familiares. Es decir, nuestra decisión moral final es de responsabilidad de cada uno de nosotros, pero para llegar a una conclusión acerca de cuál es esa mejor decisión desde un punto de vista moral, solemos deliberar con otros, solemos escuchar a otros. No es que deleguemos la responsabilidad de deliberar ni menos la responsabilidad de decidir en otros. Eso nunca. Tenemos nosotros que asumir la responsabilidad de deliberar y decidir. Pero cuando deliberamos y decidimos en asuntos morales delicados, lo hacemos muchas veces y hacemos bien en conversación con otros, oyendo a otros. Y eso es lo interesante
del razonamiento moral, que es un razonamiento, ciertamente el razonamiento práctico, un razonamiento que nos lleva a tomar decisiones en pro de realizar, repito, el bien y evitar el mal. Eso tenemos que decidirlo cada uno de nosotros, pero eso no excluye, esa responsabilidad individual no excluye el diálogo permanente con los demás. Y usted agrega, que es bien interesante, uno deliberar, como acaba de decir, yo delibero, pero con la opinión, escuchando a los otros, y también, dice usted, comillas, ponderando las circunstancias de cada caso y cálculo anticipado de las posibles consecuencias de los cursos de acción que se nos abren por delante. Hay algunas desobediencias que tienen que ver con una deliberación moral de cada persona y por lo tanto son legítimas y aplaudibles, pero que no ponderan las consecuencias. Y pongo un ejemplo concreto sin entrar de lleno a la realidad, pero aquí en la Fundación Futuro para nosotros es un privilegio poder hablar de todo sin dejar nada afuera. Las personas que incendiaron el metro deliberaron conscientemente ante una realidad, lo conversaron con otro, pongamos esas circunstancias, pero se anticiparon a las consecuencias del... No me conteste sobre cada uno de ellos, no somos jueces de nadie nosotros, gracias a Dios, pero se anticiparon o cómo lo hacemos para poder incorporar en esta deliberación moral sobre la obediencia que queremos educar a nuestros alumnos, en también anticiparnos a las posibles consecuencias de los cursos de acción que nos abren por delante. Bueno, precisamente, Magdalena, tenemos la tendencia a creer que para tomar decisiones morales, es decir, decisiones que nos aclaren qué es el bien en una circunstancia cualquiera y cuál es la conducta más idónea para realizar el bien y evitar el mal, a veces creemos erróneamente que basta contrastar los cursos de acción posibles que se abren ante nosotros con alguna norma o principio moral previamente adoptado, de manera que la deliberación moral sería tan fácil como aplicar a un caso dado, específico, concreto, un principio o una norma general que antes hemos adoptado. Por ejemplo, decimos no se debe mentir, y es un buen principio, sin duda, pero alguna vez la vida nos puede poner en el trance de que sea preferible desde un punto de vista moral mentir que no mentir. ¿En atención a qué? En atención precisamente a lo que señalaba la pregunta, a las circunstancias que rodean ese caso y a los efectos que se podrían seguir si es que uno siguiera el principio de decir invariablemente la verdad. El ejemplo habitual es bastante sencillo. Una persona toca el timbre de nuestra casa armado hasta los dientes, con el ánimo declarado de acabar con la vida de nuestro vecino y nos pregunta dónde vive nuestro vecino. Uno no debe decir la verdad en ese caso y decir vive en la casa o en el departamento de al lado. En ese caso, el principio no corre porque sabemos que si seguimos el principio de ser veraces y delatar dónde vive nuestro vecino, se van a seguir unas consecuencias muy inconvenientes, ¿no? Lo más probable es que ese vecino acabe muerto o seriamente dañado en su integridad física a partir de la acción de esta persona. O sea, la deliberación moral no es tan fácil como contrarrestar normas y principios por un lado con cursos de acción probables por el otro. No, sí, en parte es eso, pero siempre, antes de tomar una decisión en el terreno moral, tenemos que tratar de avisorar qué efectos se van a seguir de la conducta de que se trate. Mira, perdóname que si me extiendo 2 minutos más, pero en el libro hay un muy buen ejemplo sacado de una pieza teatral norteamericana que dio lugar a una película antigua, probablemente solo los de mi edad se acuerdan de ella. La película se llamó El Farsante. La interpretaron Burt Lancaster, que era un gran actor, y Katharine Hepburn, una de las actrices más bellas de Hollywood, más talentosa, una actriz provista, siempre pensé yo, de una rara belleza. Bueno,
esa película y esa obra de teatro se llamaron The Rainmaker, se llamaron El hacedor de lluvias, eso significa Rainmaker. Pero claro, la película se llamó El farsante porque les pareció un título más atractivo seguramente a los que administran las salas de cine, no mantuvieron el título original de El hacedor de lluvia. Y es la simple historia, sí, en verdad, de un farsante que en los comienzos de siglo iba por el sur de los Estados Unidos visitando pequeños poblados en los que por largo tiempo se había producido una implacable sequía, y él a los habitantes de esos poblados, que no eran personas muy cultas, les prometía hacer llover. Y les prometía hacer llover protagonizando una serie de bailes e imprecaciones muy primitivas, a cambio de que los pobladores de esos lugares lo admitieran en su casa, le dieran techo, le dieran comida durante algunos días, pero por supuesto nunca consiguió hacer llover. Bueno, en una de las casas, termino, hay un padre, la madre, 2 hijos, y la hija, que interpreta a Katharine Hepburn, es una mujer que ya no es una adolescente, es una mujer madura, que visiblemente tiene manifestaciones neuróticas por no haber tenido actividad sexual alguna en su vida. Él percibe eso y la trata de seducir, y de hecho la seduce y la lleva por la noche al granero. Bueno, y en el granero ocurre lo que tenía que ocurrir para satisfacción no solo del personaje masculino, sino sobre todo del personaje femenino. En ese momento aparece en escena el hermano de Katharine Hepburn, de la joven, con una escopeta y apunta al farsante, queriendo dispararle por entender que ha traicionado la confianza que le brindó la hospitalidad de su hogar. Pero aparece el padre y justo antes de que dispare el hermano, baja el cañón de la escopeta y le dice una frase, Magdalena, tan admirable como esta: estás tan preocupado del bien que te olvidas de lo que es bueno. Claro, ese joven estaba pensando en el bien. ¿Cuál es? No es posible aceptar que un extraño que ha sido acogido generosamente en un hogar se aproveche de la confianza que le han dispensado e incurra en la seducción de la hija del dueño de casa la misma noche que llegó. Ese es el bien, digamos. Pero date cuenta, le está diciendo, estás preocupado mucho del bien, no de lo que es bueno. Mira que esto que ha ocurrido, que parece lesionar el bien, sin embargo es algo bueno. Mira, por decirlo de alguna manera, observa el rostro de tu hermana y te vas a dar cuenta que esto que atropella la idea de bien, sin embargo ha sido algo bueno. Es una historia hermosa. Yo la cuento porque es muy hermosa y es muy hermoso el epílogo. Estás tan preocupado del bien que te olvidas de lo que es bueno. O sea, cuando deliberamos moralmente todos acerca de si hacer esto o lo otro, sí, nos preguntamos por el bien. O sea, por la concordancia entre las conductas posibles y la norma o el principio de que se trate. Pero tenemos también que preguntarnos por lo que es bueno. No vaya a ser cosa que lo bueno no sea precisamente aquello que coincide con la idea de bien. La deliberación moral es tan complicada como eso, y por lo demás, todos los que estamos participando de esta reunión sabemos que la deliberación moral es algo mucho más complejo que contrarrestar cursos posibles de acción con normas o principios que hemos adoptado antes. No, tenemos que preguntarnos por las circunstancias de cada caso y sobre todo por los probables efectos que se sigan de las conductas que se abren como posibilidades ante nosotros, porque esas conductas, para ser en definitiva recomendables, no basta que coincidan con una idea de bien, tienen que ser conductas que produzcan efectos buenos. Interesante. Agregamos, antes de oír a los profesores que tienen muchas preguntas, esta idea que usted pone bastante en el libro de la obediencia, porque muchos chilenos son obedientes, entre comillas. Nuestros alumnos son obedientes y nosotros a veces aplaudimos esa obediencia, nos acomoda esa obediencia para nuestro quehacer de profesores.
Pero usted hablaba que la obediencia de repente es miedo a la libertad. Obedeciendo nos sentimos más seguros, más protegidos, mientras que el precio de la desobediencia, es aislamiento en algunos casos, soledad, desprotección. ¿Cuánto hay de desobediencia en nuestros jóvenes chilenos que los lleva a la soledad, a la desprotección, y se produce ahí un círculo vicioso, a falta de sentido de comunidad, y por ende a revertirle de vuelta a la comunidad con cosas o ejercicios que no sean necesariamente buenos para la comunidad? Ahí hay un juego. Ser obediente me protege, ser desobediente me deja a la deriva, me aísla. Y por lo tanto me siento solo, y por lo tanto me rebelo contra este mundo que me deja solo. No sé si hay ahí yo estoy pensando en los jóvenes, yo soy profesora de media, que son desobedientes por ser desobedientes. Y que no es porque sí. Les recomiendo ver un documental de Betina, de dos chilenos, que se llama Los Reyes. Que son dos cabros jóvenes que pasan el día y las noches en el Parque Los Reyes, y uno ve que esa desobediencia de ellos, ese aislamiento, esa desprotección, esa soledad, esa rabia, esa rebeldía que genera desobediencia, no va por ser desobediente para tratar de mirar el bien y tratar de tener deliberación ética correcta. ¿Me explico? Hay muchos jóvenes desobedientes porque no les queda otra. Se me ocurre comentar a propósito de la pregunta que nuestro deber como educadores es hacer ver a los jóvenes, conversando con ellos, que no hay por qué obedecer porque sí, ni tampoco desobedecer porque sí, que no podemos levantar la bandera de la obediencia de manera incondicional, ni tampoco levantar la bandera de la desobediencia de manera perentoria, que ellos tienen que acostumbrarse a reflexionar por sí mismos, con ayuda de otros, de sus mismos amigos, por ejemplo, si en un caso dado lo que corresponde es obedecer o lo que corresponde es desobedecer. Tú recordabas que entre los epígrafes del libro está la alusión a la letra de esa canción infantil que dice 3 chanchitos desobedientes sin permiso de la mamá. Todos conocemos esa canción. Pero hay otro epígrafe en el libro que creo que es muy interesante conversarlo con nuestros estudiantes y que pertenece a Rousseau, uno de los grandes filósofos de la Ilustración. ¿Y qué dice ese brevísimo epígrafe? Dice: el corazón solo recibe leyes de sí mismo. Ese es un llamado a la autonomía. ¿Ven ustedes? Queriendo encadenarlo, se lo libera, y se le encadena dejándolo libre. Es una bella reflexión de Rousseau. En verdad, sobre todo en materia moral, solo recibimos leyes, digamos normas, digamos decisiones de nosotros mismos, de nuestra interioridad, de nuestra conciencia. Los mayores, no digo los profesores, pero propendemos a reprobar fuertemente a los jóvenes por su tendencia a la desobediencia, olvidándonos de que cuando teníamos su edad nosotros hacíamos más o menos exactamente lo mismo, ¿no? La juventud es una época en que el temperamento es más proclive al cuestionamiento y a la desobediencia que a la aceptación pasiva y a la desobediencia. Por eso que a mis amigos que regañan a los jóvenes con demasiada intensidad, yo les suelo decir que una manera muy mala de envejecer es la efebofobia. Efebofobia indicaría el rechazo, el odio a los jóvenes. Un ejemplo: un hombre mayor va por la calle y ve a un joven que lleva una pancarta escrita y que está protestando, pero lo mira por detrás, o sea, no sabe lo que lleva escrito en la pancarta y empieza a criticarlo. ¿Qué haces aquí en la calle protestando? Anda a estudiar.
A eso llamo yo efebofobia, rechazo al joven, porque está rechazando la protesta de un joven sin enterarse siquiera del contenido de su protesta. Pero otra manera de envejecer que tampoco me parece adecuada es la efebofilia, o sea, la aceptación incondicional y reflexiva de todo lo que los jóvenes proponen. El mismo ejemplo nos sirve para ilustrar la efebofilia. Ese mismo hombre mayor ve a un joven que protesta en la calle portando una pancarta, lo ve por detrás, no sabe lo que lleva escrito en la pancarta, pero empieza a aplaudirlo mecánicamente. ¡Bravo, joven! ¡Bravo, muchacho, que protestes! Efebofilia, porque no se ha enterado de por qué protesta, en favor de qué protesta. Entonces, tu pregunta me permite señalar que ambas son malas maneras de envejecer. La efebofobia, por supuesto que es una muy mala manera de envejecer. ¿Cómo envejecer va a ser rechazar el mundo de los jóvenes y no aprender de ese mundo, valorarlo e incluso disfrutarlo? Y la efebofilia, que significa el aplauso mecánico y reflexivo, oportunista muchas veces, de la conducta de los jóvenes. Entonces, sí, de pronto los jóvenes incurren en actos de desobediencia que son entendibles, que son comprensibles, que pueden ser incluso aplaudibles. Greta Thunberg dejó de ir al colegio los días viernes para llamar la atención acerca del problema del calentamiento global y el cambio climático. ¿Podría yo reprocharla a esa muchacha por desobedecer el mandato de asistir a clase los días viernes? O más bien debería celebrar que haya hecho una contribución tan importante como yo creo que hizo a que el mundo, los gobernantes, quienes toman decisiones para los demás, tomen más conciencia del daño que está causando al planeta, ¿cierto? El calentamiento global y el cambio climático. O sea, Greta Thunberg debe ser objeto de reprobación o de aplauso. Desde mi punto de vista, aunque está desobedeciendo la orden de ir al colegio ese día de la semana, merece un aplauso. ¿Ves tú? Entonces no podemos a priori, sobre todo en relación con los jóvenes, ni reprobar ni aplaudir sus conductas sin enterarnos realmente de qué los mueve, de a dónde apuntan y otra vez más, de las consecuencias que se siguen de sus conductas. Mira tú cómo el acto de desobediencia de Greta Thunberg ha movilizado a millones de jóvenes en el planeta pacíficamente para llamar la atención de los mayores, especialmente de los gobernantes, de los legisladores, de los jueces, acerca del daño que estamos haciendo al planeta, a la biodiversidad del planeta, al medio ambiente y cómo de alguna manera, en vez de habitar este planeta de manera feliz, de manera alegre, de manera celebrativa, estamos cada día más ensimismados y preocupados a raíz de los efectos que se siguen de nuestras acciones desatentas con el planeta, de nuestras acciones desaprensivas, de nuestras acciones incluso enteramente destructivas. Tiene razón, pero la vida es más compleja que los ejemplos. La Greta no fue al colegio, violó una norma, se hizo famosa, fue muy apañada por sus padres, pero no destruyó nada. O sea, nosotros nos tenemos que enfrentar, perdón, Agustín, con el alumno, no con la Greta, que fue una desobediencia civil pacífica, por no sé cómo llamarla. Usted incluso distingue entre la protesta, la objeción de conciencia individual, la desobediencia civil, la desobediencia revolucionaria que busca modificar una estructura y la propia desobediencia anarquista que no ve ninguna orden, todo orden le parece que es meritorio de ser desobedecido. Aquí en Chile hay jóvenes, y no quiero centrarme en ellos, que destruyen a través de su manifestación, y que usted decía ahí, ojo con que andan con el pelo teñido, que escriben cultura con K, que se cuelgan un aro en la oreja, eso no importa, esa es la forma. Pero el fondo, hay jóvenes que en un principio quizás valioso, lo tendríamos que discutir en otro Zoom, destruyen. Sí. ¿Esa es la Greta? Bueno, no, Greta no es un ejemplo de eso. La protesta de Greta es absolutamente pacífica y uno de los
y una de las gracias de su protesta y uno de las razones que explica que haya tenido tanto éxito es que sea pacífica. ¿Por qué tuvo éxito Mahatma Gandhi para terminar con la colonización inglesa en India? ¿Por qué tuvo éxito Martin Luther King? Parcial, porque al final lo mataron, ¿cierto? Igual que a Gandhi, para luchar en favor de los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, porque su desobediencia, su rebelión fue no violenta. En consecuencia, los jóvenes, pero también los viejos que recurren a la violencia, porque esto no es solo patrimonio de los jóvenes, se equivocan cuando creen que la violencia física contra la propiedad pública o privada, contra las personas que piensan distinto, va a facilitar las cosas, va a mejorar las cosas y no a empeorarlas. Se equivocan porque, por lo común, la violencia que se ejerce sobre las cosas, pero sobre todo aquella que ejercemos sobre las personas, aunque sea en nombre de una buena y justa causa, es disfuncional a la causa de que se trata, más la perjudica que la favorece, porque a poco andar las personas toman distancia de la violencia. Y en consecuencia, los actos destructivos que hemos presenciado en Chile de grupos reducidos de jóvenes, yo no hablaría nunca de los jóvenes en general, claro, cierto, Magdalena, son reprobables porque en definitiva, además de ser inconvenientes en sí mismos, son disfuncionales a la causa. Entonces hay que pensarlo dos veces antes de ejercer la violencia si es que uno quiere obtener un mejor resultado para la sociedad en que vive. La violencia no es un buen camino para conseguir objetivos políticos. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Henry David Thoreau son ejemplos históricos muy elocuentes de que la resistencia no violenta puede conseguir con mayor facilidad los objetivos políticos que se buscan. Por eso que la desobediencia civil, que es un acto de desobediencia colectiva a una ley o a la orden de un juez o a una política pública, una de las características de la desobediencia civil es que es pacífica. Cuando hay violencia hay otra cosa, pero no desobediencia civil. El desobediente civil, como lo fueron Martin Luther King, como lo fue Mahatma Gandhi, como lo han sido otros grandes rebeldes en la historia de la humanidad, deliberada y conscientemente optan por la no violencia porque consideran con razón que de esa manera van a conseguir más adeptos para su causa de los que conseguirían si utilizaran la violencia. Nelson Mandela en Sudáfrica padeció más de 20 años de cárcel. Fue liberado de la prisión, fue el primer presidente negro de su país y su discurso fue siempre no a la violencia. Nelson Mandela, después de sufrir un encarcelamiento de 23 años, no salió en libertad a armar a sus congéneres. No, salió a decirles, mire, por la vía no violenta vamos a conseguir que la población blanca de Sudáfrica nos respete, nos considere sus iguales, nos considere que somos similares en dignidad a ellos. Y en consecuencia usó las reglas de la democracia, que son siempre pacíficas, se hizo elegir presidente de Sudáfrica e hizo a ese país avanzar en una pacificación de los espíritus y de las formas de vida que fue muy estimable. Así es. Queremos pedirle a los profesores que quieran hacer preguntas. Me pidió expresamente Agustín Esquella terminar a las 6:30. Damos un espacio para hacer preguntas. Las vamos a juntar, las 2 o 3 preguntas para que conteste Agustín Esquella al final. ¿Alguien tiene pregunta? Hay una pregunta en el chat, por si acaso, señora Magdalena, de Alejandra Araya. Viva voz. Ok. Buenas tardes a todos. Señor Esquella, muy buenas tardes, señor Magdalena, y a los que están participando en este Zoom. Mi pregunta es un poco... Dice, ¿la norma es una estructura base para el orden de un sistema legítimo o no?
la desobediencia, que es un acto de sentido común del rebelde. La pregunta es la siguiente: ¿el rebelde en qué momento se convierte en héroe de una sociedad moral, alineado o no con los grupos sociales tradicionales? Usted algo planteó en su momento de los ejemplos que planteó. Gracias. Profesor, ¿de dónde eres tú? Yo soy profesor de un colegio ecuatoriano y un colegio de aquí de Chile. ¿Hace clase en Ecuador y en Chile? Así es. ¿Y en Chile dónde? Liceo Gastronomía y Turismo, Quilpué. Quilpué, gracias. No sé si hay otra pregunta para que las vamos a juntar para que Agustín las responda al final. Ojalá se puedan presentar. Robin. Sí. Dale. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante, es un tema sumamente novedoso y digno de poder... Hay hartas aristas ahí en este tema. Mi pregunta es ¿qué rol juegan los adultos en los grados de obediencia o de desobediencia en el joven? ¿Ya? Porque, bueno, yo muchas veces saco mis propias conclusiones y digo, los jóvenes cuando hay un tema de desobediencia quizás perniciosa, no hay una absoluta responsabilidad de ellos por cuanto en las familias o incluso algunos colegas han relajado algunas normas y de las cuales ellos en el excesivo empoderamiento van tomando decisiones que van más allá de lo que nosotros esperamos. Por mencionar una institución que es muy conocida, que es la Defensoría de la Niñez, muchas veces me da la sensación de que el mundo adulto que trabajar ahí es una sensación muy particular, tendría una connotación de, voy a inventar este concepto, niñofilia o niñocéntrico, o sea que todo lo que hacen los adolescentes o niños y niñas tiene tanto o más valor de lo que, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Entonces, ¿cómo los adultos, las instituciones que conformamos los adultos, podemos de alguna forma manejar con sabiduría ciertas situaciones que a nosotros nos pueden, en estos tiempos, parecer un poco complicadas cuando se traspasa el hilo entre lo que conviene y lo que no conviene? Eso sería mi pregunta. Robin, ¿hace clase dónde? En Quilicura. Escuela Bien. La Casona de Quilicura. ¿Cuál? Escuela La Casona de Quilicura. Muy bien, gracias. Guillermo, adelante. Buenas tardes desde Ancuchi Loé. Quiero hacer Bien. la siguiente pregunta. ¿Cómo la obediencia... ¿Cómo... ¿Se me escucha? Perfecto. ¿Cómo la obediencia? Sí, ya. ¿Cómo la obediencia mal entendida puede llevar a matar el sentido común, el espíritu crítico? Me vino a la memoria que a veces dando cumplimiento a algunas instrucciones, protocolos que hoy día quiere funcionar la escuela, cuando se abrió el proceso de alguna escuela que entraron a funcionar, ver de que lamentablemente un niño por un golpe de corriente, siguiendo los protocolos, la escuela lo cumplió y esperó que llegue la ambulancia como decía el protocolo, y el niño murió. Pero si hubieran actuado fuera del protocolo, llevarlo inmediatamente, decisiones en hecho. Ese es el dilema. Cómo una obediencia mal entendida, no reflexiva, va matando este espíritu crítico entre nosotros que somos los formadores de personas. Por supuesto. Muy interesante. El profesor Fernández tenía una pregunta. Hola, buenas tardes. Prefiero que me diga Juan Ricardo, me gusta más. ¿Te gusta más Ricardo entonces? Gracias. Soy profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, formado en la Universidad de Chile, sede Temuco, Universidad de la Frontera. La verdad que un poquito bajando del Olimpo al estado llano, un poquito mezclando Grecia con la Revolución Francesa, estimado y respetado profesor Esquella, me gustaría saber cómo nosotros hoy día bajamos o nivelamos la desobediencia como un fenómeno epocal en nuestros niños y jóvenes, más que nada en nuestros jóvenes, y lo contextualizamos en las situaciones más concretas posibles. Hoy día el joven probablemente desobedece porque sí,
pero encuentro pertinente que usted diga por qué desobedece. Entonces, yo creo, se lo voy a decir con todo respeto a todo el mundo, que los por qué hoy día están ausentes, incluso el conocimiento. Entonces, no quiero aquí parecer como peyorativo, pero recojo un poquito lo que en un momento esbozó el columnista Carlos Peña, sin estar muy de acuerdo en muchas cosas que plantea. Probablemente la sociedad más que nunca hoy día no tiene los porqués claros. Y esa desobediencia se manifiesta porque sí, y me temo que muchas veces por la rabia o por el odio. Me temo, aunque todavía no tengo la respuesta. Gracias. Gracias. Vamos a recibir una última pregunta. ¿No hay más? Aquí, la Vinca. Sí, Vinca tenía una pregunta. ¿Dónde hace Sí, clase? yo hice una pregunta. Bueno, yo quería decir que en realidad yo me considero desobediente. Yo soy una persona desobediente y lo he sido toda la vida. O sea, toda la vida, y no me considero una rebelde porque sí, o rebelde sin causa, por así decirlo, sino que tengo la convicción de que uno tiene que desobedecer. O sea, creo que uno debe desobedecer. Porque creo que la sociedad a uno lo enmarca en normas y en un camino tan derecho, tan conductual a seguir, y en el fondo que hace que las personas lo sigan, y uno vive, o sea, uno nace, vive, se muere siguiendo ese camino, y creo que uno debe ser cuestionador y debe tener esa rebeldía interna de decir, no, sabes que no estoy de acuerdo, ¿por qué es esto? Yo no creo que sea así, no creo que esto sea lo correcto. Y desde ese punto de vista, yo soy docente de arte, y en realidad yo hago clases en La Cisterna, en el Colegio Antú. Y creo que yo siempre les transmito a mis alumnos que ante cualquier, y eso tiene que ver con la pregunta que hago, ante cualquier situación, acción, conducta, yo debo saber que voy a tener una consecuencia. Y esa es mi pregunta. O sea, siempre es importante que tengamos una respuesta de lo que vamos a hacer porque sabemos que hay una consecuencia. Y creo que es muy importante esa pregunta, o sea, en el fondo, y no actuar en forma tan como impulsiva, tan como, no sé, si hay que protestar, y yo me encuentro con que hay tantos jóvenes delante mío, entonces yo de repente me veo vuelta en esos mismos jóvenes, ¿cierto?, que están quemando, entonces de repente me veo que yo también estoy quemando, por dar un ejemplo. Eso quería decir. Gracias, Vinca. Don Agustín, ¿le toca difícil? Pero claro que me toca difícil, pero déjenme partir de ustedes y particularmente las 5 personas que hicieron preguntas para señalar que casi todas, prácticamente todas las preguntas vienen hechas desde la perspectiva de personas que comparten la vocación, el oficio, la práctica de enseñar. Yo también la tengo en la universidad. Yo me siento en verdad uno de ustedes. Yo nunca ejercí la abogacía, ni fui juez, no ejercí ninguna de las profesiones jurídicas tradicionales. Yo simplemente me gradué en ciencias jurídicas y obtuve el título de abogado, y lo que me hizo más sentido, y no me arrepiento para nada de la opción que tomé, todo lo contrario, opté por la docencia universitaria, por reunirme semanalmente, al comienzo varias veces a la semana cuando podía dar muchas clases porque era joven, ahora cada vez menos porque claro, las clases se fatigan mucho desde el punto de vista incluso físico, pero es en las salas de clases donde yo he encontrado en mi vida algunas de las más intensas y gratificantes alegrías. Pero no seamos ingenuos, enseñar es difícil.
relacionarse con jóvenes, aunque sean de 17 o más años como en la universidad, ni qué decir cuando son menores, es siempre difícil. Es gratificante, es estimulante, ellos aprenden bajo la orientación nuestra, pero nosotros aprendemos también constantemente de ello y conseguimos formar, no solo en la clase, en la sala de clases, sino en todas las instancias y momentos en que nos reunimos con ellos, somos capaces de formar una pequeña comunidad que como tal resulta estimulante, repito, gratificante para todos, pero la tenemos difícil. Quien escogió ser profesor, como ustedes, yo a mi manera también, elegimos un camino muy difícil, un camino plagado de dificultades, un camino que muchas veces nos pone en aprietos y que crecientemente hoy en la educación superior esto es muy visible e imagino que también en la educación media, en la educación básica, con una poca o escasa disposición de parte de los jóvenes, ya no a la disciplina, que no es tan importante, creo yo, finalmente, sino a aprender. A mí mucho más que un estudiante que tenga mala conducta, como se decía a lo menos en mis tiempos. Yo, por ejemplo, era un muy mal ejemplo desde el punto de vista de la conducta. Fui expulsado del primero de los colegios en que estuve por justificadísimas razones. Era un niño realmente malo que hacía disparates en el colegio. Pero eso que sí, no es inocuo, es menos grave que cuando uno descubre en un joven una indisposición para aprender. O sea, las ganas de, mira, no me importa no saber, no me importa desaprovechar esta oportunidad que me da cada clase. Eso me parece a mí más complicado en términos de la formación del carácter y del futuro de ese joven que simplemente una condición de indisciplina, salvo que esta, por supuesto, transgreda ciertos límites, como fue mi caso cuando tenía yo 12 años. Yo ejecutaba comportamientos que transgredían los límites abiertamente, pero bueno, no, en consecuencia no me ofrezco como un buen ejemplo en ese sentido. Alejandro decía, cuando un rebelde se transforma en un héroe, en un personaje que es apreciado, y por qué otras veces el que desobedece se transforma en un personaje que todo el mundo reprueba. Va a depender de las circunstancias, pero también va a depender de cómo la comunidad, los medios de comunicación, presenten el acto de rebeldía. Yo recuerdo el muy mal ejemplo de María Música. Ustedes recordarán que ella tomó un jarro de agua y lo lanzó a la cara de una ministra de Educación. Bueno, y recordarán ustedes que la mayoría de los periodistas cayeron en trance en favor de esa conducta. La niña fue entrevistada en todos los medios, fue celebrada como una rebelde. A ver, a mí me gusta la rebeldía, sobre todo en los jóvenes, porque forma parte del proceso de formación del carácter. Pero es un acto de rebeldía lanzar un jarro de agua a la cara de una autoridad. A mí me pareció, y lo dije en su momento, una conducta inconveniente, no una conducta para lapidar a esa estudiante, no una conducta para estigmatizarla, pero sí una conducta a partir de la cual uno como educador tenía el deber de hacerle ver que la manera de protestar contra una autoridad no puede consistir en un acto de esa agresividad. Eso es lo que yo habría hecho también como periodista. Pero lo que se hizo en Chile fue una celebración a coro, particularmente por los medios de comunicación, de una conducta que debió ser examinada críticamente y no tan celebratoriamente. ¿Cuál es el papel de los adultos en la obediencia y desobediencia? Fundamental, sobre todo de los padres adultos, sobre todo de los profesores, que siempre somos adultos. Tenemos un gran papel que cumplir y una de las peores opciones, a mí me parece, como alguno de ustedes señaló, Robin me pareció, rebajar la importancia de las normas. De pronto los profesores, lo digo por mi experiencia en la universidad, capitulamos ante los alumnos. De pronto no nos atrevemos a decirles que no. Ellos pueden decir no y lo aceptamos,
pero ¿por qué si los jóvenes pueden decir no, un profesor está obligado a decirle siempre que sí y de pronto no optar por un no y hacerles ver por qué en ese momento decir no a una conducta que ellos pueden haber tenido es realmente lo que procede? Yo tengo temor, y lo digo por la universidad, que en las universidades hace ya rato se esté capitulando ante demandas estudiantiles que a veces no son sensatas. Hay muchas demandas sensatas, racionales, justas. Escuchémoslas, atendámoslas. Démosle curso, por supuesto, de la manera más participativa. Pero también, y esto me imagino que en los colegios igualmente ocurre, hay peticiones disparatadas, ¿no? Peticiones que pueden ir en contra del propio proceso educativo de esos jóvenes, y nuestro deber como profesores no es bajar los brazos, no es rendirnos, no es ya que pase, que pase, que pase, sino salir al encuentro a través del diálogo y la persuasión para hacerle ver a esos jóvenes que de pronto pueden haber tomado una opción de conducta que no es racional, que no es la adecuada, que no es la que conduce a los mejores efectos. Tenemos que reaccionar con sensatez ante nuestros jóvenes, tenemos que reaccionar sin desmesura y ser valerosos. Ser valerosos en el sentido de celebrar todo lo bueno que hacen, pero también de reprobar, no a través del castigo, pero a lo menos a través de la palabra, cuando incurren en actos inconvenientes. Yo me pongo como ejemplo, yo incurrí en actos muy inconvenientes en el colegio y sufrí una expulsión. Yo no me di cuenta por qué reaccionaban de esa manera conmigo. Hay que, para expulsar a un niño del colegio tiene que haber cometido faltas muy graves. Bueno, pero andando el tiempo, yo me doy cuenta de que sí, de que mis faltas eran realmente muy graves y que había sido advertido muchas veces de no ejecutarlas y continuaba ejecutándolas. Probablemente la expulsión no sea el castigo más eficaz con un joven. Estoy de acuerdo, porque expulsar a alguien es decirle, ándate de aquí, tú no tienes vuelta, no tienes remedio. Bueno, yo tenía vuelta, quiero creer, que tú hiciste esta pregunta, y Guillermo, Sí. quiero creer que yo tenía remedio, y gracias al ejemplo de algunos profesores más pacientes, en el segundo colegio al que llegué, encontré profesores más pacientes, más abiertos, que me fueron guiando de una manera persuasiva, simpática, cordial, no recurriendo al castigo, sino a la persuasión, y yo empecé, no digo a cambiar radicalmente mi conducta, pero por lo menos a mejorarla un poquitito. ¿Y por qué? Porque escogieron un método, un camino, esos docentes, de sensatez y también de valentía, porque esos nuevos profesores tuvieron la valentía suficiente para hacerme ver, sin ambajes, sin medias tintas, cuando yo había incurrido en una nueva conducta inconveniente. Me hacían pensar, me hacían reflexionar. Guillermo hablaba de la obediencia y la conciencia crítica. Sí, demasiada obediencia perjudica la conciencia crítica con que debemos vivir todos, no solo los profesores. Debemos ser críticos con nosotros mismos, primero que nada, o sea, autocrítica, porque en Chile la crítica está a todo dar, ¿no? Vean las redes sociales, pero siempre la crítica a otro, nunca o casi nunca la crítica a uno mismo. Entonces, esa conciencia crítica para enjuiciar todas las veces que sea necesario a los demás, a los gobernantes, a nuestros padres cuando éramos niños o jóvenes, a la sociedad en que vivimos, tiene que ir acompañada del ejercicio de la autocrítica. La crítica vale más cuando antes hemos sido autocríticos. Por poner un ejemplo, Magdalena, parecido, el humor es una virtud, ¿no? Un bien, lo podemos practicar a costa de los demás o a costa de uno mismo. O sea, nos podemos reír de los demás o reírnos de nosotros mismos. ¿Cuál de esos dos humores es más virtuoso? Yo no tengo ninguna duda que es más virtuoso
el humor a costa de uno mismo que a costa de los demás. Es muy fácil hacer humor a costa de los demás, siempre dan motivos, pero nos olvidamos que nosotros también damos motivos para la risa. Y una cosa muy formativa que yo trato también de inducir en los jóvenes que estudian conmigo es que, junto con practicar la autocrítica y la crítica, practiquen también el humor cuando corresponde a costa de los demás, pero también y sobre todo a costa de ellos mismos por el efecto formativo que tiene en el carácter. Juan Ricardo decía que estamos viviendo una desobediencia epocal. Bueno, es posible que estemos viviendo un cambio de época a nivel planetario. ¿Y qué es un cambio de época sin un cambio de las normas? Cuando una época ha llegado a su fin en la historia de la humanidad y se abre a otra, lo primero que caen son las normas de la época que se deja atrás. Entonces no es tan raro que estemos observando un incumplimiento generalizado de las normas, porque tal vez estamos en camino de una época distinta, en que va a haber otras normas. No es que las normas vayan a desaparecer en el futuro, otra manera, decía yo, de ejercer la autoridad. De modo que sí, a todos nos preocupa que buena parte, no buena parte, pero parte de la juventud desobedezca las normas, sin preguntarse reflexivamente cuándo debe hacer eso y cuándo no, pero tal vez yo lo arriesgo como una hipótesis, como una probabilidad. Tal vez los jóvenes con esa desobediencia más marcada hoy a las normas nos estén alertando, no acerca de que quieren vivir sin ninguna autoridad y sin ninguna norma, sino tal vez nos estén alertando acerca de que lo que esperan son otras normas, mejores normas, y otras formas de ejercer la autoridad de aquellas de que nos valemos comúnmente. Por eso que ante un joven, antes de decirle que desobedezca por principio o que obedezca por principio, yo lo invitaría siempre a decir, mira, cuando estés en ese trance, cuando estés deliberando entre obedecer y desobedecer, pregúntate, ¿obedecer a quién? ¿Obedecer en qué? ¿Obedecer en cuáles circunstancias? ¿Con cuáles efectos? O sea, hazte preguntas. No te abanderices a priori nunca con la obediencia, pero tampoco con la desobediencia, sino ante cada coyuntura, ante cada situación en que la vida te ponga, pregúntate, ¿aquí se trata de obedecer o desobedecer? ¿Así en general? No. ¿A quién? ¿Por qué? ¿En qué? ¿En cuáles circunstancias? ¿Con cuáles efectos? Hazte esas preguntas que son relativas a la situación particular que enfrentas para sacar frente a esa situación particular una respuesta que puede ser obedecer o desobedecer. Ya, digamos que fue obedecer. Y el día de mañana estás en otra coyuntura y te haces la misma pregunta, ¿debo obedecer o desobedecer? ¿A quién, en qué, en cuáles circunstancias, con cuáles efectos? Y puede que en ese otro caso tu conclusión sea desobedecer. O sea, no hay una a priori aquí, no hay una bandera que ondear. Lo que hay que ondear siempre, como surgió de la pregunta de Guillermo especialmente, pero también de Vinca, es el espíritu crítico. La palabra crítica significa examen. Nunca resuelvas nada sin examinar la situación de que se trata. Examínala, es decir, piensa atentamente en ella. Y cuando a pesar de pensar en ella atentamente sigas perplejo, sigas indeciso, sigas vacilante, habla con otro. No necesariamente con tus padres, ni un director espiritual, ni el profesor que te cae mejor. Habla con tus compañeros incluso. Tus mismos compañeros te pueden ayudar en tu deliberación, en tu reflexión. Y por último, me gustó escuchar que la última pregunta proviniera de una profesora joven que se declara desobediente, pero también en nombre de la crítica. Claro, una actitud que yo quiero asumir en Vinca, que ella no está diciendo yo soy desobediente y desobedezco a todo, porque si va conduciendo su automóvil, supuesto que ella conduce,
y van pasando los peatones por el paso de peatones, ella va a obedecer la norma que dice que frente a un paso de peatones hay que detener el automóvil, ¿cierto? Y ella es desobediente, bien, pero ahí obedece. ¿Por qué obedece? Porque se da cuenta de que si desobedece esa norma en ese momento va a perjudicar a otros, va a causar un daño injusto a otros. Ese es un buen parámetro, creo yo, Magdalena, Vinca, del proceso deliberativo que caso a caso debemos hacer acerca de si obedecer o no obedecer. ¿Se sigue un daño o un bien para los demás? Y ciertamente cada vez que nos apercibamos de que a raíz de una de nuestras conductas se sigue un daño, una lesión no justa para otro, debemos detenernos. Ese cálculo consecuencial del daño para otro, no tanto para sí mismo. A veces uno dice, esto me va a traer malas consecuencias para mí, pero lo voy a seguir haciendo. Bueno, en nombre de la libertad, de la autonomía personal, tú puedes, si quieres, causarte un daño a ti mismo. Pero cuando adviertes la probabilidad más o menos cierta de que una conducta tuya puede dañar a otro, ese elemento, como estoy seguro ustedes convendrán, es muy determinante para decidirse a actuar en un sentido o en otro, porque en verdad las personas sanas, las personas adultas, no queremos, ¿cierto? Como nos pasa a todos los que estamos en este momento, conversamos, no queremos causar daño a los demás. El límite de nuestra autonomía, de nuestra libertad, son los derechos, la integridad, el bien de los otros. La libertad para mover mis puños, ¿ah? Sí, la tengo, pero termina justo en la nariz de mi semejante. Yo tengo libertad para mover mis puños, pero con un límite, que sí, no los puedo mover hasta el punto de que golpee en la cara a un semejante. Es un buen ejemplo de lo que he querido decir con advertir el límite que significa siempre el daño o el bien de los demás. Les agradezco mucho por sus preguntas. Me han puesto en aprietos algunas de ellas y espero haber respondido de un modo satisfactorio, pero desde luego no estoy seguro de haberlo hecho. Lo que estamos haciendo aquí, Magdalena, gracias a la iniciativa de la Fundación, es pensar en conjunto, es pensar colaborativamente, no solo conjuntamente. Estamos colaborando uno a otro. Yo he hablado más, claro, perdónenme, pero porque era el invitado. Seguramente ustedes tienen más y mejores cosas que decir que yo, pero bueno, yo estaba en este papel y tuve que cumplirlo, pero yo veo estas instancias como instancias de deliberación, de pensamiento conjunto, pero también colaborativo. Pensamos mejor cuando pensamos junto con otros que cuando pensamos en completo aislamiento o soledad. Sabias las palabras de Agustín Esquella, queremos agradecerle a nombre de la Fundación Futuro y a nombre de los profesores que estamos acá. Es enero y estamos en la tarde. Somos profesores que estamos preocupados de tratar de hacer las cosas mejor y en forma colaborativa, y a veces nos falta el empujón, la valoración de la sociedad. Nos falta, lo digo abiertamente a los profesores. Nos cuesta decirlo, somos tímidos en ello, pero yo aprovecho de decirlo, y que usted nos haya acompañado esta tarde es para nosotros un signo de que tenemos una tarea grande que hacer. A veces uno dice, ay, ¿hasta cuándo le piden tanta cosa a los profesores? Cuando se nos pide y se nos da. Así que gracias, Agustín Esquella, por esto. Quiero decirles que aquí está el libro y que nosotros tenemos algunos libros en la Fundación Futuro y que queremos invitar a los profesores. Hay algunos que no son profesores que están aquí, que se nos han sumado y no hemos querido ser excluyentes, pero esto es para profesores, esta parte, que estén haciendo clase en colegios, no en la educación superior, que nos cuenten en una carilla al mail de Andrés Contreras, donde ustedes se inscribieron, a contrerasc@Fundación Futuro, en una carilla y no más, una situación en que fueron desobedientes o obedientes, ustedes escogen, que ustedes sienten que fue la que tuvieron que hacer. El ejemplo concreto, una vez cuando yo era chica, iba con mi mamá y yo fui desobediente, pero lo hice por esto. Ojalá, ¿verdad?
no vamos a saber nunca si es ficticio, ¿verdad? Si está bien hecha la invención, mejor. En que ustedes digan, fui obediente o desobediente y yo creo que tomé una buena decisión. No tiene por qué ser algo grande cuando me tocó a mí decidir los destinos de la patria. En la cotidianidad nuestra, cuando hemos sido o no desobedientes. Recibimos estas propuestas estas reflexiones hasta el viernes a las 2 de la tarde al correo acontrerasc@Fundación Futuro, que yo vi que estuvo ahí en pantalla. Sí. Y los primeros profesores, los primeros 10 profesores que manden su reflexión, atención, recibirán a domicilio este libro chico, encachado y muy profundo. Gracias a Agustín Esquella, gracias a los profesores. Ojo, la Fundación Futuro estamos también chicos y encachados, pero haciendo muchas cosas que creemos valiosas para nosotros los profesores, porque cuando hacemos cosas buenas para los profesores, incide en nuestros alumnos. Así que queremos, celebramos y aplaudimos a los profesores. Visiten el sitio web de vez en cuando. Un abrazo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Magdalena, gracias a la Fundación, gracias a todos los participantes. El bienestar de los profesores, o sea, el estar bien de los profesores, no solo en el sentido material, pero partiendo por eso, es, tomando la idea que señalaste, Magdalena, es el bienestar de los jóvenes, es el bienestar de los estudiantes. Profesores y profesoras que están bien, que disfrutan de un bienestar con lo que hacen, partiendo por una remuneración justa, ¿cierto? Van a colaborar por pura presencia, incluso antes de abrir la boca, al bienestar de los jóvenes, al estar bien de sus educandos. ¿Y qué puede ser mejor que terminar una clase, ya sea en un colegio o en una universidad, dándose cuenta de que están bien los que han estado allí, o que se retiran con una sensación de bienestar, de haber pasado un buen momento, un momento con sentido? Así que los felicito por lo que hacen y gracias, Magdalena, por poner mi libro a disposición de a lo menos 10 de los participantes. La recompensa no es muy buena para los primeros 10, pero es una recompensa. Es una recompensa. Oye, les recuerdo a los que escriban los primeros 10 hasta el viernes a las 14 horas, este viernes, que pongan la dirección de ustedes particular, comuna, lo más preciso posible, porque Chile Express hará el que les llegue a sus merecidos periodos de descanso este libro insinuante, inteligente, sintético, de categoría. Una palabra que yo ocupo poco, Agustín, de categoría. No, yo me estoy sonrojando, aunque no se me note por la pantalla. No, con nada. Suerte en su iniciativa futura. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos, Gracias. todas. Hasta luego. Gracias a ustedes también, muy amables. Gracias.